Vamos a saludar con mucho cariño a muchas personas, sobre todo quiero saludar a Ana María Moreno de la sexta región, que siempre nos está acompañando y ella nos ayuda a compartir todos estos capítulos de literatura que tanto les encanta a todos. Así que un saludo grande a mi querida amiga Ana María Moreno, que aquí Trini y Vivi también la conocen. Así que presentar el programa, Yo Soy Digital Chile, un programa que está en todas las redes sociales, está en YouTube, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Así que aprovechen, no tiene costo, compartan, suscríbanse del teléfono, abran el navegador Yo Soy Digital Chile, aprieten el botón suscribirse y se suscriben automáticamente y nunca en la vida van a tener un costo. Así que, y eso hace que se viralice a más personas. Y con esto le doy el pase a Trini y saludo también a Vivi, aprovechando que estamos todas las tres aquí. Adelante, Trini. Queridos amigos, compañeras, voy a traerles un cuento hoy de Patricia Highsmith. Habíamos leído otro, pero con este eh, vamos a ampliar un poco el conocimiento de sus cuentos. Entonces, el cuento que les traigo hoy se llama La Tortuga. Después Vivi va a hablar un poco más de la antología. Víctor oyó la puerta del ascensor, los rápidos pasos de su madre en el pasillo y cerró el libro de un golpe. Víctor, gritó su madre, ¿por qué no estás jugando afuera en un día lindísimo? Salí, pero me dio frío. Había tenido la esperanza de que su madre captara la alusión cuando le dijo que tenía frío en sus estúpidos pantaloncitos cortos. Tener frío en el mes de octubre. Sus pantalones cortos que ya le ajustaban comenzaban a producirle vergüenza, lo mismo que sus zapatos gastados. Su madre podría haberle comprado zapatos que le quedaran bien, por lo menos. A Víctor no le acomodaba ni su nuevo departamento ni tampoco su escuela. Le gustaban más las de su barrio anterior. En la nueva se reían de la ropa que usaba. En la otra se había cansado de reírse de él. Su madre dibujaba en el tablero y esa mañana le mostraba las figuras infantiles. Víctor, Víctor es mi tabla de armonía, les decía a veces a sus amigos. ¿Qué te parece, Víctor, mis dibujos? Su madre quería mantenerlo en los 6 años toda su vida. Su padre les mandaba dinero. Era un rico hombre de negocios que vivía en Francia, un exportador de perfumes. Su madre decía que era muy rico y muy apuesto, pero él se había vuelto a casar. Nunca escribía y Víctor no tenía ningún interés en él. ¿Sabes, Víctor, que tienes unas ideas medio raras? Estás enfermo, enfermo mentalmente y eres un retardado. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que tienes la mentalidad de un nenito de 5 años, dijo con lentitud, acentuando las palabras, estás enfermo. Mírate, mi nenito con pantaloncitos, jaja. Entonces las lágrimas de Víctor asomaron en los ojos y su madre se comportaba como si estuviera disfrutándolo. Víctor giró la cabeza para que ella no pudiera verle los ojos. Luego la miró repentinamente. ¿Te crees que me gustan estos pantalones? A ti te gustan, a mí no. Entonces, ¿por qué tienes que burlarte? La señora Batserkian vendrá a tomar el té, le dijo a Víctor. Quiero que te laves la cara y que te pongas una camisa limpia y también que le recites algún versito. Víctor le dijo que iba a recitar el de siempre, en un tono más fuerte. No me grites, exclamó su madre, lanzándose hacia él. Víctor recibió una bofetada antes que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. La mirada de Víctor estaba fija en ella. Él no tenía miedo. Ella podía golpearlo otra vez, pero a él no iba a importarle. Recogió su libro sigilosamente
Era La mente humana por Menninger. Se trataba de historias clínicas fascinantes. A su madre no le gustaba que leyera libros de psicología. Víctor fue a la cocina. Su madre había ido de compras. Allí encontró algo que se movía dentro de una bolsa. Era una tortuga viva y volcada sobre su caparazón. Mamá, mamá! Gritó Víctor apoyado contra la puerta del baño. Me trajiste una tortuga. Su madre gritó con voz chillona. C'est un terraplén pour un garou. Víctor jugó con la tortuga, luego se cambió la camisa y siguiendo las órdenes de su madre, se sentó en el sofá con el libro El jardín de versos infantiles a aprender otro poema para la señora Batserkian. Leía en voz apenas alta para sí. Se la recitó a la tortuga. Para alegría de su madre, Víctor esa tarde recitó muy bien y sin titubear. Víctor después recibió la instrucción de retirarse. Desde la otra sala oía algo que lo hizo enrojecer de furia, tanto así que intervino tartamudeando. No veo qué tiene de infantil mirar a una tortuga. Son animales muy interesantes, son... Siguió y su madre lo interrumpió con una carcajada. Pero una vez que la carcajada se desvaneció, dijo con severidad, Víctor, creí que te había dado permiso para retirarte, ¿correcto? Más tarde, y por encargo de su madre, bajó a comprar crema en la calle. Allí encontró a uno de los amigos supuestos, Frank, y le dijo que al día siguiente le mostraría su tortuga. Pero cuando volvió a su casa, su madre hervía una olla a fuego muy alto. Mamá, le dijo, ¿puedo llevar la tortuga bajo un minuto para mostrársela a Frank? Lo preguntó con rapidez. Solo un minuto, mamá. Frank está abajo ahora. ¿Llevar la terrapena abajo? De ningún modo. No seas absurdo, mi bebé. La terrapén no es un juguete. Boquiabierto, Víctor miró a la tortuga cuyas patas se batían con desesperación contra las paredes de la olla. La tortuga abrió la boca y por un instante fijó la mirada en Víctor. Arqueó la cabeza hacia atrás con infinito dolor, hundió la boca abierta en el agua hirviendo y fue el fin. Víctor pestañeó. Estaba muerta. Víctor se acercó más, vio cuatro patas y una cola y la cabeza extendida en el agua. Miró a su madre con fijeza. Cuando su madre se acercó a acariciarlo, Víctor retrocedió. Su madre lo había engañado, lo había hecho tan rápido que no pudo salvarla. Retrocedió nuevamente. No, no me toques. Su madre le dio una bofetada con fuerza y rapidez. Víctor no lloraba, pero tenía la boca abierta contra el almohadón del sofá. La tortuga había sufrido. Bueno, hijo, no me mires así, le gritó repentinamente, golpeando el piso con el pie. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Sí, creo que estás loco, estás enfermo. ¿Sabías eso? Víctor no pudo probar bocado de la cena. Veía la cara de la tortuga en todas partes, con la boca abierta y los ojos desorbitados, en una mirada de dolor. Víctor hubiera querido salir por la ventana y flotar, irse a donde quisiera, desaparecer y al mismo tiempo estar en todas partes. Imaginó las manos de su madre atenaceando sus hombros. Odiaba a su madre. Se levantó y fue en silencio a la cocina. La casa estaba completamente a oscuras, pero Víctor dirigió su mano con precisión a la hilera de cuchillas y tomó con suavidad la que buscaba. Pensó en la tortuga convertida en pedacitos, mezclada en la salsa de crema y huevo y jerez en la cacerola dentro de la heladera. El grito de su madre pareció desgarrarle los oídos. La segunda puñalada
que Víctor penetró en su cuerpo, le perforó la garganta otra vez. Solo el cansancio lo hizo detenerse y para entonces oyó gente afuera que trataba de abrir la puerta. Víctor se dirigió a la puerta, corrió la cadena del pasador y abrió. Lo llevaron a un edificio enorme, lleno de enfermeras y médicos. Víctor era muy callado y hacía todo lo que le pedían y contestaba las preguntas que le hacían, pero solo eso. Como nadie preguntó nada de la tortuga, no mencionó el tema. Muy bien, Vivi, te cedo la palabra a ti después de esta larga lectura. Creo que es imposible evadirse de la carga emocional, del impacto que produce el cuento y de ponerse en el lugar de ese niño, ¿no? Ese niño abusado psicológicamente, o sea, no vamos a decirlo con eufemismo, ¿no? Una o dos bofetadas también, pero la fuerza de lo psicológico es enorme y no permite más que evocar la vida de la propia Patricia Highsmith, ¿no? Que supo que su madre quiso abortar de ella tomando trementina, nunca, nunca le prestó atención, fue una persona muy sufrida, con adicciones, con problemáticas muy serias. Uno podría animarse desde acá y con poca fuerza científica, ¿no? Pero por lo leído, que fue una persona que no sé si fue feliz alguna vez, ¿no? Realmente. Y en sus cuentos, en sus diferentes textos, se refleja. Disculpen que hoy empecé por acá, pero tengo como la emoción a flor de piel, ¿no? Además, cuando uno ha trabajado con niños y a veces se ha encontrado con casos de la vida real, no asesinos, pero sí con un fuerte sufrimiento psicológico por la violencia verbal y demás, y simbólica, impacta, y es una ficción, pero tan bien escrita y con mucha sabiduría además. Bueno, ahora voy a volver a lo mío, disculpe. Creo que, bueno, compartirlo, pues Cecilia también estaba con los ojos rojos y bueno, y Tridi estaba muy metida en su narración, pero también fuertemente impactada. Les quiero compartir una imagen que reúne tres tapas del libro al cual pertenece Crímenes Bestiales, así se llama el texto, ¿no? El libro que reúne los cuentos. Y podemos ver un poco los cambios de época, ¿no? Y cómo a veces se transmite o no se transmite en su totalidad la potencia interior de los libros. La primera que vemos, que hay una ovejita, un perrito de estos amorosos, un patito, un gatito, es de 1975 cuando se publica por primera vez el libro, ¿no? Y tiene un agregado en palabras que dice venganza de unos animales llenos de humanidad, ¿no? El rescate que hace Jaime de estos animalitos, que en el caso del día de hoy es la tortuga, eh, que provocan sentimientos, que provocan vínculos, porque a Víctor, a ese niño solitario, que querían convertir en un bebé, que no lo dejaban crecer. Yo hice una relación que me parece muy evidente, ¿no? Que tu hijo crezca significa que uno envejece también. Y esta mamá, aparentemente que vivía en una fantasía, quería impedir verse reflejada en el crecimiento de su hijo, ¿no? Por eso lo sometía. También es una forma de vejamen el hecho de que un niño de 11 años, en una época en que ya prácticamente se habían dejado de usar, usara pantalones cortos y lo vestía a la francesa, o sea, totalmente fuera de contexto, y esto hacía que se burlaran de él. O sea, era una mamá que lastimaba mucho, ¿no? La segunda imagen, además es oscura, no pude conseguir una mejor, pero creo que es oscura adrede, ¿no? Hay un insecto, eh,
así en una actitud amenazante, y ya está incluido en una colección que se llama Serie Negra, ¿no? Hay como un elemento más que le da sentido y contexto a estos cuentos que son muy fuertes. Y la última, mucho más moderna, es del año 2000, relativamente moderna, porque es del año 2006. Es un gatito, muy amoroso él, pero adelante vemos una mano, una uña que sangra. Entonces, no pude dejar de abstraerme a estos elementos porque los libros hablan desde los escritos de sus autores, pero también hablan desde las tapas de las selecciones que a veces son del autor, a veces son de la editorial. En el primer caso tal vez participó la propia Patricia Highsmith, pero ya en los últimos seguramente no. Entonces es la editorial la que quiere crear un impacto en el que busca un libro, en el que recorre una librería para que lo compre porque lo aliviana o lo violenta, lo que fuere, digamos, elegir un libro, no podemos, no nos alcanzarían varios programas para comentar por qué uno elige o deja de elegir un libro, ¿no? Y el título, bueno, Crímenes Bestiales. En el caso de nuestro cuento es un crimen terrible, es un matricidio cometido por un niño de 11 años con una cuchilla, pero no casualmente le clava la cuchilla en la garganta, que era de donde salía la agresión. Y hay algo que cuando, claro, cuando uno lee a veces no se nota, pero el Víctor está escrito gran cantidad de veces con varias es Víctor, ¿no? Como ese grito que debe como penetrar la cabeza. Bueno, dejo de molestarlos así psicológicamente con la imagen y yendo específicamente al título del libro, y ya termino aquí, esta parte, La tortuga. Se me ocurrió buscar el simbolismo de la tortuga, porque los animales saben que todos tienen una carga simbólica, y me quedé con la sabiduría y la paciencia, porque este niño de 11 años tenía una sabiduría, respondía con sutilezas similares a alfileres, y esa madre no reaccionaba. Ella vivía en un mundo de fantasía, hacía 4 años que no publicaba y sin embargo creía que su libro estaba ya amarillento, arruinado en la biblioteca de la casa, no el libro que había publicado, el único que aparentemente como libro había publicado con sus ilustraciones, y la paciencia hasta que en un momento se le agota. Yo me imaginaba 11 años de destratos, de descuidos, de someterlo como una especie de limitación, ¿no? A través de la ropa, esas palabras, retardado, estás enfermo. Muchas veces los psicólogos infantiles, los psicopedagogos le decimos a los padres, cuidado con el lenguaje, no estigmaticen, es una marca a veces más fuerte que un golpe, tirar, ¿no? Un concepto, un calificativo de este nivel. Y no, no era retardado, al contrario, tenía una inteligencia superior. Leí un libro de psicología, ese libro existe, es el mismo que leía Patricia Highsmith. Entonces, qué terrible, Trini lo mencionó en su narración, qué terrible el daño y cómo reacciona. Alguno podría decir, no, un chico no va a hacer esto. Desgraciadamente, sí, esto es una ficción, pero desgraciadamente a veces tanto daño, tanta penetración tóxica, dañina, violenta, produce estas reacciones en los niños. Así que bueno, no es muy agradable lo que he comentado, pero es elementos del cuento y le dejo la palabra a Ceci. Gracias. Gracias Trini, gracias Vivi por el análisis. Al principio yo pensé que la tortuga sin voz era el hijo, porque la tortuga, no, no sé, no tenía voz y nunca la va a tener. Y después pensé, la tortuga muere como la madre, ¿cierto? Entonces, no sé si Patricia ahí pudo hacer una junta de las dos, o a mí me pareció eso nomás,
Por ejemplo, en la simbología yo vi resistencia y sufrimiento, resistencia del hijo, ¿no? Resistencia de la tortuga, inocencia y sacrificio, retrato de la condición humana. Aquí ella lo retrata sumamente bien y la brutalidad del ser humano, que lo estábamos comentando antes de empezar el programa. Bueno, la tortuga para mí representa la perseverancia, es la lentitud en un mundo hostil, porque ella está siempre en un mundo hostil, ¿no? En la fauna. Y su caparazón es la única defensa. Ella cuando se siente atacada se entra, pero también en este cuento es su condena. O en otro, o también en la naturaleza es su condena, porque cuando ella se da vuelta le pasa lo mismo. O sea, es un animalito que si bien se sabe defender con su caparazón, pero también lo termina condenando. Y, y esta caparazón la hace resistente, pero incapaz de huir del dolor. La inocencia, el sacrificio, bueno, en muchas culturas la longevidad y la sabiduría están como pilar primordial, pero aquí en este cuento ella es sometida a una violencia y que la convierte en un símbolo de injusticia, ¿cierto? Y de sacrificio. El retrato de la condición humana, la tortuga debe soportar el sufrimiento de la vida, la crueldad y la indiferencia del mundo. Bueno, la crueldad que ella, no sé por qué eligió la tortuga, si es lo único que había para comer en ese minuto, no sé en qué época estaba situada, ¿cierto? O el país, porque en muchos países se come tortuga sin ningún problema. La brutalidad del ser humano representa la creación gratuita y irracional que los humanos pueden ejercer sobre los seres indefensos, pero me quedo con la tortuga sin voz, niño sin voz y que la tortuga muere como la madre. Así que le paso la palabra a Trini. ¿Cómo nos va a Muy enriquecer? bien. Ceci, quiero compartir entonces la Claro, imagen de ella. Es bastante dura, rígida, tiene una mirada hosca y quizás en la vida era así. Y en gran parte no no nos puedo sale dejar de... todavía Trini la imagen. Ahí sí, ¿No? ahí llegó, ahí llegó. Bueno, esta es ya una Patricia Highsmith en su adultez, ya cercana a la vejez. Ella nace en Texas, en Fort Worth, en 1921. Imaginémonos la época, ¿no? Y alcanza a morir en Suiza. ¿Y por qué no en Estados Unidos? Porque ella también huyó de Estados Unidos. La verdad que su vida es autobiográfica en sus libros. No cabe duda que en este cuento lo grafica perfectamente, porque es metafóricamente lo que ella tiene que haber vivido en su vida también. ¿Por qué? Me preguntarán, porque la relación con su madre era espantosa. Tanto así que desde que nace Patricia, la madre, con un padre bastante ausente, le deja a la criatura con la abuela y se va. Y Patricia se cría con su abuela. De hecho, de ahí viene el amor por la lectura. Y recién después, a los 14, 16 años, la recoge y se la lleva a vivir con ella y con un segundo marido, que es Highsmith. No es su nombre, su apellido original. Su apellido original es el que aparece allí, Mary Patricia Blackman. Odiaba a ese hombre, a su padrastro y también a su madre. La vida que ella alcanzó a vivir con ese matrimonio fue un infierno para ella, el mismo que el de la tortuga. Desgraciadamente, como mujer, si bien podía plasmar toda su imaginación y su tristeza dentro de la familia, eh, empezó a escribir desde temprano, pero en un mundo editorial donde las mujeres no tenían cabida. Y entonces sus primeros libros los tiene que editar con otro nombre. Pero empieza a escribir. Aquí aparece en distintas imágenes sin la mirada dura que tiene al final de su vida, ¿no? Una mujer interesante, muy abierta al mundo. La verdad que incluso se habla de homosexualidad en su caso también, o de otros amantes, pero muy solitaria, siempre solitaria, amante de los gatos, de los animales en general. Esto es importante también nombrarlo porque Truman Capote,
en esos tiempos fue el único escritor que también se estaba abriendo un espacio que le presentó a otros compañeros de escritura y escritores también. Y allí, a partir de ese momento, ella puede escribir. Ahora, volvamos un poco a, además de estos detalles, ella decide huir de Estados Unidos. No le tiene ningún cariño, nunca le han dado una mano y por tanto decide irse a Europa. Y allí vive el resto de su vida. No sé si vuelve a ver a su madre, pero ya está muy dañada. Evidentemente este cuento muestra en forma alegórica lo que ella vivió. Yo creo que este cuento podría ser perfectamente psicoanalizable. Me imagino que Freud habrá gozado con una cosa así, porque es digno de profundizar un poco en esa relación que desde afuera como lectores nos impresiona, nos sorprende, nos espanta. Porque hasta qué punto puede una madre destrozarle la vida a un hijo a esa edad y mucho antes, no nos cabe duda que también. Pero es durísimo leer este cuento y no dejar de imaginar la rabia acumulada que este chiquillo va juntando hasta que se exacerba de tal manera que termina como termina. Patricia Jaime tiene una fantasía, pero fantástica, ¿no? Y nos hace alucinar con esto que resulta ser espantoso, pero que refleja una realidad subyacente que da terror, porque esto puede ser real. Muy bien, Vivi, después retomo la palabra. Gracias, Trini. Y hoy sí que quiero volver a compartirles el primer párrafo, como he hecho otras veces, porque creo que es una síntesis de esa relación, ¿no? Dice, si bien Trini nos no la erró, pero detenernos. Víctor oyó la puerta del ascensor, los rápidos pasos de su madre en el pasillo y cerró el libro de un golpe. Lo escondió debajo del almohadón del sofá y maldijo por lo bajo cuando oyó que el libro se resbalaba entre el sofá y la pared y caía al piso con un ruido sordo. La llave ya giraba en la cerradura. Habla de un vínculo de distancia, de temor, de no compartir. Uno pensaría que un niño de 11 años que vive solo con su madre estaría esperando ansioso la llegada, ¿no? Para colmar su soledad, para comentar, para compartir, para recibir un cariño, un mimo, cosa que no sucede, porque desde el momento que entra no se percibe esto, no se percibe una relación de afecto, no se ve el amor maternal. Entonces me parece que ese párrafo muy breve, y también refleja eh, cómo el niño había construido un mundo. Su mundo estaba en los libros. Es un niño de 11 años que va a la biblioteca pública, al sector de adultos, y el bibliotecario no le dice nada porque es un niño tranquilo. O sea, no es que va al sector de adultos a provocar molestias, sino que va a leer. Y el libro lo quiero destacar porque es el libro que leía Patricia Jaime. A ella le gustaba mucho la psicología. Es un libro que recupera, como dice el texto, historias clínicas. Y a él le gustaba conocer esas historias y a ella también, a la autora también. ¿No? Conocer otras vidas, conocer otras historias. Y hay un párrafo que lo seleccioné, que no lo voy a leer completo, pero sí voy a mencionar, porque en pocas oraciones aparecen una cantidad de sentimientos que son los que vive, siente Víctor. Dice, había aprendido al cabo de muchos años de práctica a pensar en otra cosa, a no escuchar. O sea, su madre decía una cosa y él se escindía y pensaba en otra para no sufrir. Habla de aburrimiento y frustración y refuerza a la autora. Sí, a esta edad ya sabía lo que significaba la palabra frustración. Odio y lágrimas amontonadas.
La palabra odio se reitera en el texto, acá se menciona, pero en un momento le dice te odio a la madre, y en otro momento dice Víctor odiaba a su madre. O sea, está como haciendo catarsis la escritora, ¿no? Está sacando sus propios sentimientos hacia su madre en el personaje, cosa que es bastante común en los escritores. Dice, lágrimas amontonadas como un volcán a punto de estallar en su interior. Eh, y tenía una costumbre, Víctor, que parece muy impresionante para un niño de 11 años, que era clavar la cabeza en un almohadón para llorar hasta casi sofocarse. eh, a mí se me ocurrió pensar en una forma hasta de suicidio, ¿no? De evadirse, de alejarse de tal manera que lo buscaba como fuere. E inmediatamente a ese párrafo que menciona en él, los sentimientos, dice, había tenido la esperanza. ¿Cómo lo refuerza, no? Había tenido, no es que la tenía ni que la tuvo, ¿no? Eso como en un pasado mucho más lejano de que su madre recordara lo que le había contado días antes, que el chico que había querido jugar, que parecía tener su misma edad, se había reído de los pantalones cortos. Y él había tenido la esperanza, se repite y aparece el sentimiento de mortificación. O sea, realmente creo que es un cuento, así como ahora está en boca de todos la serie Adolescencia, ¿no? Por lo que refleja y muestra y que los padres deberían ver. Creo que es un cuento que también los padres deberían leer, porque eh, darse cuenta del daño que un gesto, que una palabra, todos hemos metido la pata como padres, no todos hemos tenido alguna actitud no tan agradable, pero como impacta en el niño y mirar si eso es un espejo de la relación con sus hijos pequeños y sobre todo en los niños pequeños, porque en algún momento estuvo muy instalada, "Ay, como es chico no se da cuenta". Y es absolutamente lo contrario. Absorbe, lo peor es que a veces no entienden el por qué pasan esas cosas y ahí es donde se produce el quiebre, ¿no? O sea, el dolor más profundo. Así que no quiero extenderme porque ya hablé demasiado, pero sugiero, abuelas, papás, tíos, todos los que tengan niños a su alrededor, jóvenes, que lo lean. No solo por sus valores literarios, que son muchos y seguramente Trini los va a destacar, sino también por los mensajes, por la emocionalidad y por los alertas que menciono. Gracias. Adelante, Ceci. Claro, como decían ustedes, aquí no hay una escuela para ser padres, ¿no? Mamá, papá, no hay una escuela que la abuelita que cuida al nieto sepa cómo educar a este segundo hijo, porque ya educó a sus hijos y ahora está educando a este nieto. Entonces, los límites, cómo se hacen. La verdad que yo a veces le pregunto a los jóvenes, ¿cuáles son las preguntas que a ustedes más les carga que le hagamos nosotros? Y a veces unos me dicen ninguna, otros me dicen, me carga que me pregunten cómo me fue el estudio. Tal vez es como preguntarle qué les pasa. No lo van a contestar a la primera, porque siempre hay un ostracismo, ¿cierto? De que si les preguntamos algo y ellos nos cuentan, nosotros vamos a estar encima de ese asunto después. Entonces, ¿cómo mediar? ¿Qué hacer? La verdad que es bien complicada la educación, es súper complicado. En los aspectos psicológicos yo destaqué violencia doméstica, acoso escolar, ¿cierto? Y abuso infantil, o que va relacionado con los ancianos, padres que castigan a sus hijos sin razón aparente, y también ella como que habla de la autoridad en general y la disfraza acá en una mamá, en un hijo y una tortuga, pero aquí hay el poder del Estado, los policías, ¿cierto? Los soldados. En la violencia doméstica, la tortuga, que son muchas víctimas de abuso que no pueden defenderse ni escapar fácilmente de sus agresores. O sea, físicamente lo pueden hacer, pero son niños o son ancianos, ¿cierto? Que no tienen derecho o la facilidad. El acoso escolar, la tortuga es el equivalente a un niño acosado que no entiende por qué recibe ese maltrato, mientras que los agresores lo ven como un simple objeto de su propia frustración.
el abuso infantil. En ambos casos las víctimas suelen ser vulnerables y dependientes de otros, la que facilita el abuso. Por eso ella usa la tortuga, la tortuga lenta, que si bien tiene su caparazón, pero no tiene cómo defenderse frente a un cocimiento, ¿cierto?, que ella hizo con la tortuga. La verdad que es un cuento, padres que castigan a sus hijos sin razón aparente. ¿Cómo entendemos eso? Mil veces uno lo ha visto. A veces el papá llega cansado, la mamá llega cansado y explota en la casa. ¿Cómo los hijos entienden eso? O la abuelita también que está cansada y explota con el nieto. La verdad que es un cuento que está súper actual siempre. Creo que aprendemos poco de esto o no nos conviene, no nos conviene. ¿Por qué siempre estamos? Imagínate que ella lo escribió el año 1900, ¿cuánto, Vivi? ¿21? No, en el setenta y No, cinco se publicó, pero sí, seguramente lo escribió antes. en el 75 y estamos en el 2025 y es recurrente ahora, como ustedes decían, esta película, la adolescencia, hay que hablar con, la Trini nos había recomendado, hay que hablar con Kevin también, y como sociedad estamos al debe, ¿cierto? Con los chicos y con las personas vulnerables. También estamos hablando de los ancianos y a veces abuso también de los animales mismos. Le quiero Sí. devolver la palabra a Trina a ver si se quedó con algo. Para cerrar, ¿no? Quiero mostrarles el libro en el que se basó y del que habló Vivi. Se los muestro al tiro, déjenme un minuto. Sí, ella posiblemente hacía lo mismo que Víctor. Mm. De manera secreta, leía este libro de Carl Menninger, que fue el que la dotó de conocimiento para poder hablar de los trastornos psicológicos, las frustraciones, distintas categorías de personas que, si bien están dañadas, pueden ejercer alguna influencia sobre otras personas en forma dañina. Y es lo que pasa en la tortuga, ¿no? Y al mismo tiempo mostrarles una imagen que puede ser espantosa, pero con la que yo quise retratar de alguna manera la tortuga. No. Esa fotografía, la que está en el costado, eh, grafica un poco el cuento, ¿no? Pero es terrible. Ahí la sopa, la tortuga dada vuelta como la había encontrado Víctor en su momento, ¿no? Pero bueno, este cuento nos hace ver la capacidad de ficción y de narrativa que tiene Patricia Highsmith. Es cierto, ella fue una mujer dañada por una madre frustrada, amargada en la vida y que quiere descargar ese vacío, ese mundo triste en el que viven ellos y sobre todo fracasado en otras personas que por lo general son inocentes, ¿no? Y que eso puede además influir en la vida para siempre. Y es lo que sucede en este caso, ¿no? Pero este cuento, que además es un resumen, y Vivi de alguna manera rescató algunas frases que son muy decidoras también de la atmósfera en el que vive ese niño, en una atmósfera cerrada. Pero es impresionante como Patricia Highsmith en un cuento chico, corto, puede darnos a conocer el comportamiento humano, sobre todo retorcido, como es el de estas personas, ¿no? Y cómo hay niños que se crían en ese clima espantoso. El niño, como ustedes dos lo han mencionado, exacerba esa pulsión de rabia, de impotencia que tiene, hasta que finalmente surge violentamente ese instinto por terminar con lo que le hace daño. Y así lo hace. Yo no pude dejar de pensar en Irene Nemirovsky. Yo no sé si se Sí, acuerdan del baile. Claro, es bastante más suave porque no termina en forma tan violenta, pero sí bien. Sí. nos da a conocer que esa mujer fue un poco Víctor, porque Víctor, dentro de la decisión que toma al final, mantiene, como dijeron ustedes,
la sabiduría de su comportamiento. No va a repetir el comportamiento de su madre. Obviamente que las consecuencias de lo que hizo a sus 11 años tendrá después alguna sanción, pero él podrá concientizar por qué lo hizo, trabajar mentalmente qué lo llevó a hacer lo que hizo, ¿no? Y tratar de reparar las heridas que tuvo de niño. No había padre aquí. Eso también determina mucho la orfandad emocional en la que este niño vivió, ¿no? Es un chiquillo resiliente a esa edad. ¿Cómo lo fue Irene Nemirovsky, que tenía una sanidad mental que le permitió salir adelante psicológicamente, ¿no? Pero también fue muy torturada por su madre. Patricia Highsmith fue una mujer genial. No, no en vano, Hitchcock ocupó su contenido y la llevó al cine en forma fantástica. Es más, yo les recomiendo Extraños en un tren. Creo que incluso es mejor la película de Hitchcock que el libro de Patricia Highsmith. Pero es la verdad que su obra es muy dotada para llevarla al cine y así se hizo. De hecho, son muchísimas las películas que se basaron en las obras. Vas a señalar la saga de Ripley que creó esta misma Sí. mujer, que también es notable y de la que más adelante podremos seguir hablando. No quiero extenderme más, pero yo celebro sus opiniones y si bien es algo espantoso, bueno, nos habla de cómo no caer en esto, ¿no? Porque uno puede perfectamente meditar, reflexionar, discutir cuáles son los alcances de este cuento. Gracias a todas, a ustedes dos y a todo nuestro público que nos escucha. No nos dejen porque los necesitamos. Gracias. Qué lindo lo que dijiste, Trini, al final. Que no nos dejen porque lo necesitamos al público, es verdad. Así que gracias por la sintonía, suscríbanse al canal y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.